Cuando hablamos de la colonialidad, no hablamos del pasado, hablamos de una herida que sigue abierta. La colonialidad es esa estructura que nació con la conquista y que aún organiza quién vale, quién habla y quién vive en los márgenes, como recuerda Borges. La colonialización no solo ocupó cuerpos y territorios, sino que también la subjetividad y la vida íntima de los pueblos indígenas. La violencia fundacional transformó incluso la manera en que nos imaginamos a nosotras mismas. Y esa herida no es solo histórica, se reproduce cada vez que las voces indígenas son silenciadas, cada vez que el conocimiento europeo es considerado universal y los saberes ancestrales son vistos como folclore. La colonialidad se filtra en la escuela, en los medios, en el deseo, en la forma en la que definimos lo que es progreso, la civilización o la modernidad. Es una sombra larga que organiza los aspectos y los miedos. Por eso, hablar de la colonialidad es también hablar de memoria, no para lamentarnos, sino para recordar que las estructuras que determinan la vida social hoy se formaron en este choque violento que reordenó el mundo. Reconocer la herida es el primer paso para imaginar otras formas de existencia, otras maneras de relacionarnos y de habitar la tierra. Solo cuando miramos al frente este pasado que insiste, podemos comenzar a desmoronar las jerarquías que todavía lo sostienen. El sistema mundo no es solo economía, es una arquitectura de poder global que decide quién produce, quién consume y quién sobra. Como plantea Arias Castro, la modernidad no existe sin su lado oculto, la colonialidad. Esta modernidad se presenta como progreso, pero funciona como una gran cárcel, flexible por dentro, violenta en sus bordes, que moldea nuestros lenguajes, sentires y formas de existir. Del antiguo binario civilizado bárbaro hemos pasado al desarrollado, subdesarrollado, pero la lógica sigue siendo la misma: ordenar, jerarquizar y gobernar desde arriba. Carlos Aguirre Rojas señala que la historia oficial doméstica ordena y legitima al poder. Por eso hacer una historia crítica es un acto de desobediencia. No basta narrar el pasado, hay que expulsar los silencios, iluminar lo que el poder quiso esconder, escuchar a quienes siempre fueron tratados como ruido. La colonialidad también se sostiene con una memoria mutilada. Romperla es abrir posibilidades nuevas. El patriarcado como la pedagogía del poder. Cuando hablamos de patriarcado, no estamos hablando solo del machismo de roles de género, estamos hablando de una estructura de poder que se ha usado durante siglos para controlar los cuerpos, sobre todo los cuerpos de las mujeres. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema. Y eso no empezó ayer. Como explica Federici, cuando se estaba formando el capitalismo, una de las primeras cosas que hicieron fue atacar a las mujeres, controlar su sexualidad, su trabajo y hasta su forma de existir. Y esto no quedó en el pasado. Como dice Rita Segato, la violencia contra las mujeres hoy funciona como mensaje. Es una forma en que el poder demuestra que sigue mandando. Cada feminicidio, cada agresión, cada silencio impuesto es un hecho aislado. Es una manera de recordar quién tiene la autoridad. Y ese mensaje no solo busca lastimar a una mujer, busca generar miedo en todas. Pero lo importante es que a pesar de esa historia de control, nosotros seguimos aquí, resistiendo, hablando, organizando. Nombrar al patriarcado no es quedarnos como la víctima, sino recordar la estructura para poder romperla. Pero, junto a la colonialidad, también existe la resistencia. Como dice Arias Castro, pensar descolonialmente es hablar desde las venas abiertas, pero también desde las posibles, en nuestras lenguas, en los territorios que defendemos, en las mujeres que viven y luchan. Hay mundos que no se han rendido. No queremos regresar al pasado, queremos imaginar otro futuro, un futuro donde la vida sea posible para todos, donde la historia deje de escribirse con sangre y comience a escribirse con comunidad, donde la colonialidad
patriarcal y el orden mundial dejen de ser destino y vuelvan a ser solo lo que son, estructuras que podemos derrumbar. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional.